Happy editing. Happy editing. Happy editing. Hola chicos, estamos contentos porque Dios nos ha bendecido una vez más porque estamos otra vez aquí con ustedes. Y por darnos la oportunidad de llevarle la palabra de Dios a cada una de sus vidas. Tenemos muchas ansias de mostrarles nuestra comunión con Dios y de mostrarles lo maravilloso que es Él con nosotros. Nuestros corazones cada día están más llenos de gozo y alegría y queremos que ustedes experimenten el amor de Dios en sus vidas. Estamos con las ganas al 100% porque iniciamos la nueva campaña que es el gran desafío y ahí podremos demostrar que podemos ser mejores cada día más. Bueno chicos, y sin más nada que agregar, bienvenidos a Movimiento Teens. Hola mi gente linda, bienvenidos a nuestro segmento de Play Teens. Comenzamos con cultura chupística. Cultura chupística de libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Juan, Mateo, Pedro, Lucas, Marcos, Eclesiastés, Segunda de Pedro. Apocalipsis. Malaquías, Perdiste. Éxodo, no. Número, Zacarías, Ezequiel, Jeremías, Salmos, Proverbios, Primera de Samuel, Deuteronomio, Primera de Reyes, Segunda de Samuel, Segunda de Reyes. Bueno, otra. Cultura chupística de cantantes cristianos. Naye Lara. Redimido, Funky, Alex Zurdo, Músico. Alex. Miel San Marco, Cristín de Calarario, Eva Luna. Ale Campo. Camilo, No, Bueno, otra. Ok. Cultura chupística de baile. Ok, coreografía. salsa, bachata, Merengue. Otra, a ver. Cultura chupística de cosas de la iglesia. Música. Biblia. silla, no sé, muebles. ¡Ya perdiste! Bueno chicos, esto es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Hola chicos del Movimiento Teen, espero que se encuentren muy bien. No saben lo feliz y emocionado que estoy de estar acá frente a ustedes una vez más. Sé que ha pasado muchísimo tiempo, pero me he enterado que Dios está haciendo cosas increíbles con ustedes. De verdad, me asombro cada vez que veo los videos en el YouTube y de las cosas grandes que Dios está haciendo con ustedes. Sé que hay un propósito y un ministerio grande que Dios está desarrollando. Para los que no me conocen, mi nombre es Joan Torres. Y hoy he querido traer un mensaje de parte de Dios a tu vida, que sé que te va a bendecir. Lo he titulado como El enemigo silencioso. Pero antes de comenzar este mensaje, quiero hacer una oración. Quiero que en el lugar donde te encuentres puedas cerrar tus ojos y ores conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que me das, Señor, de estar en este lugar. Gracias por prestarme los oídos de estos chicos, Señor Jesús. Te pido muy especialmente que puedas colocar palabra en mi boca, Señor Jesús. Quiero ser un instrumento en tus manos para llevar a cada uno de los chicos del Movimiento Teen un mensaje puntual que sea de bendición para su vida, Dios. Te doy gracias, Padre, y en tu nombre decimos amén y amén. Como seguidores de Jesús, a diario nos encontramos viviendo una batalla en nuestro pensamiento, muchas veces ligada a lo que es la incredulidad, la incredulidad, la duda, el desánimo, la tristeza, pero el pensamiento más fuerte que quizás pueda robarnos nuestras bendiciones y un pensamiento que nos paraliza por completo es la incredulidad. Yo lo he llamado el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos alimentando nuestra vida con la palabra de Dios, si nosotros no estamos alimentando nuestra vida con fe, poco a poco esta incredulidad va a ir ganando espacio en tu vida. Entonces yo te invito en esta mañana que todo pensamiento de incredulidad, tú lo puedas echar fuera. Me gusta mucho el concepto que conseguí de incredulidad en internet y dice que es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está hecho. Y me gusta mucho porque yo hago la comparación con la fe, que es lo opuesto, la incredulidad, y nosotros podemos ver en Hebreos 11:1 que textualmente dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros como cristianos, como jóvenes seguidores de Jesús, debemos siempre ser personas que estén enfocadas en la fe. Hay algunas consecuencias que traen la incredulidad
Y una de ellas es que nos quita la legitimidad de ser llamados hijos de Dios. Quiero que leas conmigo Juan 20, 24, 27 y dice: Tomás, uno de los 12 discípulos al que se le decían o le apodaban, podríamos decir, el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se le apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Quizás yo me meto en la historia y veo a los discípulos emocionados diciéndole a Tomás: ¿sabes qué, Tomás? El Señor resucitó. Pero Tomás, en vez de tomar una actitud de alegría porque su maestro, su discípulo había resucitado, podemos ver que es completamente lo opuesto. Dice, pero él les contestó: no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea yo mismo, dice, hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos, hasta que me meta mi dedo en las llagas y ponga mi mano en la herida de su costado. Esa fue una actitud de incredulidad que quizás Tomás estaba pasando por un momento, quizás un momento de debilidad, quizás tenía la fe un poco baja Tomás en ese momento, pero dice más adelante, y es la parte en que Jesús dice, a los 8 días después, a la semana, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos en ese momento. Las puertas de la casa, dice la palabra, que estaban bien cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: Dios les bendiga y les dé paz. Y aquí me gusta mucho esta parte de la historia. Dice, y yendo hacia Tomás, o sea, dirigiéndose hacia Tomás, dice: mira mis manos. O sea, a Jesús en ese momento le faltaron los lentecitos de "Turn down for what". Mira mis manos y mete tus dedos en mis heridas. Y dice: en vez de dudar, debes creer. Literalmente, en otra versión me encanta como dice: no seas incrédulo, sé creyente. Y quizás yo no pueda juzgar a Tomás, porque hay momentos en mi vida en que yo he sentido que dudé de lo que Dios podía hacer. Recuerdo, para hacer corto este testimonio, recuerdo que en una oportunidad tuve una situación con una sobrina que ella tuvo un accidente y se partió literalmente el brazo en 2 pedazos. Ella es una niña de 9 años. El pronóstico que daban los médicos era bastante fatal. Decían que tenían que operarla, colocarle clavos, colocarle alambres, tienen que hacer de todo. Sin embargo, un día yo la fui a visitar en una mañana y ella estaba acostadita durmiendo y me senté a su costado y de repente ella se despierta como sorprendida y me dice: tío, una niña de 9 años, creo que me escuche y me entiendas muy bien, una niña de 9 años me dice: tío, Dios me operó. Entonces, claro, es una niña de 9 años, quizás la lógica vino a mi cabeza, es un sueño. Y yo le digo: claro, mami, y dice: amén, claro. No. Me dice: no me tienen que operar, ya Dios me operó. Entonces, ella lo decía con una convicción tan grande, pero tan grande, que yo me sentía mal de por un momento ser un incrédulo, de no creer realmente que Dios la había operado. Pasa el tiempo, la meten a quirófano, y cuando la meten a quirófano, para sorpresa, quizás mía y de los doctores que estaban allí, el brazo partido que tenía mi sobrina estaba completamente en su lugar. Los doctores dijeron: no hay que hacerle nada, solamente colocarle un yeso y un alambre porque está en su lugar. O sea, hay momentos en que nosotros como cristianos nos falta la fe. Y eso es algo que nosotros podemos conseguir en cualquier pasaje de la Biblia. Vemos historias de personas como Tomás, que es un hombre que vivió los milagros. Él no fue que le contaron de lo que Jesús hizo, no, él fue testigo de lo que Dios estaba haciendo, de los milagros. Tuvo el mensaje del Señor, del Maestro, de primera mano. O sea, era su discípulo y aún así él flaqueó. Otra de las consecuencias que nos lleva a la incredulidad es que nos impide ver los milagros de Dios. Y yo entiendo que Dios hizo el milagro no por mi fe en mi sobrina, sino por la fe que ella tuvo, increíblemente. Quiero leer Mateo 13, 53 a 58, que muchos conocen esta historia. Dice: cuando Jesús terminó de enseñar estos ejemplos, se fue allí, llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente, dice, estaba sorprendida y algunos decían: ¿Dónde aprendió este hombre todo esto? Y otros decían por su parte: pero si este es el hijo del carpintero, si su mamá es María, pero ¿qué le sorprende? O sea, ¿cómo él? O sea, sus hermanas todas viven aquí en Nazaret, ¿cómo él puede estar haciendo estos milagros? Dice más adelante: pero ninguno de los que estaba allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces Jesús dijo: a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en ese lugar. Y yo quiero detenerme aquí un momento, porque
muchísimas veces hemos visto cómo hombres de Dios hacen grandes cosas. Y cuando una persona, quizás de una talla internacional, o un profeta, un predicador, nos da una palabra, nosotros ciegamente creemos lo que él nos dice porque es el hombre de Dios. Pero cuando un hermano de la iglesia, cuando un hermano que se sienta a nuestro lado nos dice, sabes que tengo una palabra de Dios para ti, muchas veces en nuestra vida vienen dudas. Y es que nosotros mismos limitamos los milagros de Dios en nosotros porque le hemos puesto importancia a lo que nos dice un hermano de afuera que en lo que nos dicen nuestros propios hermanos de la iglesia. Y eso es algo que debemos como cristianos cambiar, porque así como Dios usa, por nombrar algunos, Dante Gebel, que quizás es uno de mis predicadores favoritos, Cash Luna, también puede usar te puede usar a ti, puede usar a un hermano de la iglesia, puede usar a los chicos en el movimiento para darte una palabra que sea de bendición y para que tú puedas ver las maravillas de Dios, que las maravillas de Dios tiene para tu vida. La tercera consecuencia, me gusta mucho y que aquí sí quiero hacer un poquito de énfasis, y es que la incredulidad te mantiene estancado en tu realidad. Y quiero contarte una historia de un padre que tenía a su hijo, que desde niño era atacado por los demonios. Dice en Marcos 9:21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Sabes que yo podría entender perfectamente a este padre, porque quizás en nuestra familia siempre hemos tenido una persona que, quizás te pasa a ti también, que hace mucho tiempo que está enferma. Y nuestra incredulidad y de pensar de que la persona tiene desde niño enfermo, que Dios no puede hacer algo, y todo lo contrario. Me encanta la respuesta que le da el Padre a Jesús, porque le dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otra versión lo dice más explícitamente, dice, Señor, ayúdame a creer más. O sea, la persona, el hombre, el padre en ese momento estaba aceptando la condición de incredulidad. Dijo, ¿sabes qué? Me falta la fe, Señor. Yo quiero que por favor me ayudes a creer más. Y yo creo que es una condición o es una actitud que nosotros debemos tener siempre como cristianos. Sabemos que hay momentos difíciles, que pasamos y atravesamos momentos fuertes, pero nuestra fe en el Señor Jesús siempre debe estar firme. Muchas veces veo con mucha tristeza butacas vacías dentro de nuestra iglesia, de jóvenes como tú, de chicos que una vez llegaron y a causa de un error dejaron de creer lo que Dios podía hacer en su vida. Muchas veces un error que cometieron, porque quizás son humanos, porque los llevó a que un sentimiento de incredulidad lo invadiera y le dijeran, ¿sabes qué? Tú no sirves para esto. O sea, 5 años en la iglesia y pecaste de esta manera. Y ese sentimiento de incredulidad lo llevó a que nos abandonara en la iglesia, que ya no esté con nosotros. Y lo digo que lo veo con mucha tristeza porque son gente que yo sé que tiene un ministerio grande, que sé que Dios hace a través de ellos Dios podría hacer grandes cosas, pero un momento de debilidad los apartó completamente del Señor. Muchas veces cuando hablamos de Pedro, el discípulo del Señor, siempre lo recordamos como aquel que traicionó a Jesús, que lo negó. Cuenta la historia que en un momento Jesús estaba siendo juzgado y quizás en el momento se caldearon los ánimos y Pedro sintió miedo y le preguntan, le dicen, tú eres uno de ellos, ¿por qué te he visto? Y Pedro, para resumirlo, lo negó 3 veces. Yo no lo conozco. El Señor, yo no ando con él. Pero me encanta, no esta historia de que él niega a Jesús, sino lo que viene después. Jesús muere y resucita. Y dice que al tiempo Jesús busca a Pedro. ¿Y dónde lo consigue? En la barca, pescando. Donde quizás, en el sitio donde Jesús lo conoció. Podría decir que en el pensamiento de Pedro pudo haber pasado un momento de incredulidad y decir, ¿sabes qué? Llevo 3 años caminando con Jesús. Y mira cómo le pagó, lo negué 3 veces. O sea, ese error de Pedro pudo haberle costado quizás el ministerio. Sin embargo, dice la palabra que Jesús volvió y lo buscó a la orilla del mar. Y le dijo, Pedro, no le mencionó el nombre, pero le dice, echa la red del otro lado. Y Pedro en ese momento se da cuenta que es Jesús quien le está hablando.
y va al encuentro del Señor. Y quiero darte una palabra de Dios en este momento. Quizás lo que te dije anteriormente puedes olvidarlo si quieres, pero esto atesóralo en el fondo de tu corazón. Y es que los errores de tu pasado, escúchame bien, los errores de tu pasado jamás podrán condicionar tu futuro. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo hará. En la palabra de Dios dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. A pesar de las circunstancias, lo va a hacer. Entonces yo quiero que en este momento donde te encuentres, cierra tus ojos y quiero que oremos en este momento al Señor. Vamos a pedirle que todo pensamiento de incredulidad, todo pensamiento de duda, que nos quiera apartar del propósito, del camino en el que nos encontramos con el Señor, sea quitado y arraigado de nuestro corazón. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor Jesús. Te damos gracias porque sabemos que tu presencia, Dios, está en este lugar. Gracias una vez más, Dios, por haberme prestado los oídos de estos chicos, Señor Jesús. Te pido, Espíritu Santo, Dios, que tu palabra sea, Señor Jesús, marcada en cada uno de sus corazones. Yo creo, Dios, que tienes un propósito grande con cada uno de ellos, que tienes un ministerio, Señor Jesús, que está levantando en este tiempo para esta generación. Gracias te doy, Señor Jesús, por hacerme parte de este movimiento, Espíritu Santo, Dios. Te doy gracias por todas las cosas, Padre, y en tu nombre decimos amén y amén. Chicos, muchísimas gracias por haberme escuchado, por habernos escuchado en esta mañana. Te bendigo en el nombre del Señor, te mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos y estar siempre al tanto de nosotros. Nos llenamos de gozo saber que nos escuchaste una nueva semana. Y no olviden escuchar nuestra canción de la semana, Wake Hillsong, que está en Telegram y les pueden escuchar todas las canciones que estamos publicando. Adiós. Bye. Let's lift the name of Jesus tonight. Come on. At break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. 1, 2, 3, 4. Let's sing it out. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Come on!